Hola, buenas a todos. Vamos a ver el último apartado de programación orientada a objetos con PL/SQL y ya básicamente terminamos con todos los contenidos que se tienen que impartir durante el curso. Y ya vimos cómo creábamos tipos, también cómo utilizábamos una pequeña colección, un array de tanto de números como de objetos, los VArray. Y también tenemos otra serie de colecciones que íbamos a tratar y que complementaremos pues sobre todo con los arrays asociativos, las tablas anidadas y la definición de los objetos, pero además pues un paso más allá permitiendo la herencia de estos objetos para implementar pues todas las funcionalidades o todas las ventajas que nos ofrece el paradigma orientado a objetos para aprovechar pues objetos de los cuales tengamos una serie de funcionalidades derivadas y que vienen de los padres a los hijos y que los hijos pueden sobreescribir, etc. Pues ya conocéis la película, ¿no? La herencia, el polimorfismo, la sobrecarga de operadores, etc. He pensado en hacer un ejemplo que lo intente recoger o recopilar pues básicamente toda aquella funcionalidad, intentar que no se me haga muy largo, pero ya veréis que pues el utilizar esta forma de programar pues tiene pues muchos elementos que no te dan información suficiente, al final te vas equivocando, pues es más laborioso lo que es la parte de debugging que de diseño e implementación de una solución de un problema sencillo. Vamos a empezar estableciendo el server output on para que no tener problemas y que nos aparezcan las soluciones. Server output. Vale, pues en principio deberíamos de tenerlo ejecutado. Y a partir de ahí, pues con un ejemplo sencillo vamos a ver todo el tema de herencia, de sobrecarga de funciones y operadores, sobreescritura, la utilización de colecciones que tengan, digamos, o que guarden elementos de tipo padre, pero que puedan acceder a todas las propiedades del tipo hijo, etc. Que es básicamente lo que nos faltaba por ver. Si nosotros tenemos, y uno de los ejemplos más típicos y trillados de todos los ejercicios de programación orientada a objetos es el create, en este caso replace type persona, o yo le voy a poner este persona, y subject, y ahí definimos pues todo lo que son las propiedades de la persona, pues, por ejemplo el DNI, que va a ser un marchar 2 de 9. Tampoco me voy a extender mucho. El nombre, que vamos a ponerle un marchar 2 de 150. Y por ejemplo la edad, que es un number de 2, 3, lo que vosotros consideráis. Con esto en principio crearíamos un tipo de este tipo que representa a una persona, ¿vale? Como vimos, pues podemos venir aquí y tendremos los tipos definidos, pues me habrá salido el T persona, y a partir de aquí tenemos que ir pues introduciendo todas esas opciones que me permiten la herencia. La primera que tenemos que notar es que cuando queremos permitir que un objeto pueda tener objetos derivados o clases derivadas, tenemos que indicarlo con la cláusula not final. Por defecto, todos los elementos que declaremos aquí serían finales, es decir, con esto hemos establecido que a partir de este elemento se pueda crear otro elemento derivado de esa persona, ¿vale? También
Como vimos en el otro, pues podemos utilizar o establecer toda la potencia que nos da la definición de un objeto, que sería, por ejemplo, la de establecer una función miembro. Ahí donde podemos, por ejemplo, mostrar datos o devolver datos o obtener datos, por ejemplo, de lo que sería la persona, y nos devuelve pues un varchar2 que tenemos aquí, ¿vale? Pues sería una de las funciones que pueden tener, y que, si os dais cuenta, pues al final si vamos a hacer una serie de elementos derivados de esta, pues cuando llamemos a obtener datos en el padre, en la clase de persona, pues me devolverá el DNI y el nombre de la edad, mientras que si lo hago y sobrecargaremos esta función en los elementos derivados para que pues muestren otra serie de datos o añadan otra funcionalidad que tengamos por ahí establecida. A partir de aquí, pues la creación de funciones y el cuerpo de los mismos, pues la tenemos ahí. Por ejemplo, tenemos la persona ya compilada con ese miembro, podemos crear el cuerpo rápidamente. Con type body de persona. Is, y aquí definimos lo que sería el comienzo, a partir de lo que sería la definición de la función, pues la definición con begin y end, y al final pues un end de lo que sería ese cuerpo que vamos a definir. Dentro de aquí, pues por ejemplo, si vamos a utilizar esta función de aquí, pues voy a poner un vSalida, que será varchar2, voy a ponerle de 200, DNI serían 9, nombre y edad, sí, 200 por ejemplo, me viene bien. Y a la salida le voy a decir pues que sea igual a por ejemplo algo así como persona, lo voy a poner entre comillas, nombre, 2 puntos, concateno con voy a ponerle ahí el nombre, voy a ponerle concatenado con su DNI, espacio y el valor, y concatenado con edad y concatenación con edad. Vale, he puesto esto, vale. Y devolvemos lo que sería la salida. Vamos a probar, a ver. En principio me dice que persona body se ha compilado. Bueno, pues podemos probarlo con un pequeño bloque anónimo. Declaramos pues persona, le ponemos de persona, le ponemos aquí, mostramos pues con dbms output .putLine y llamamos a la función obtener datos con vpersona obtener datos, y voy a crear la persona con el constructor
y voy a marcarle aquí pues que el DNI sea el 44111111A. Es un varchar. Voy a colocarle las comillas. Voy a colocar aquí Raquel y pues 23 años, por ejemplo. Cerramos y vamos a probar a ver si este método nos funciona. Y si efectivamente pues nos sale aquí que su nombre es Raquel, que tiene DNI y que la edad es 23. Vale, pues por ejemplo voy a colocarle aquí, voy a quitarle los espacios y lo mismo aquí para que parezca así un poco más ordenado. Y cualquier cambio que hagamos, pues al final tendremos que recompilar ese cuerpo para que se vuelvan, no se guarden los cambios que acabamos de producir. A partir de aquí nosotros podemos colocarle pues una serie de elementos o hacer que estos elementos deriven. Pues por ejemplo yo puedo llegar aquí y si estamos por ejemplo en un caso, en una situación, un supuesto práctico de un instituto, pues tendríamos que create o replace type, vamos a ponerle pues de profesor y le ponemos under para definir qué deriva y qué elemento va a situarse como superior. Así pues tendremos que t persona tenemos ahí, será el elemento del que deriva y a partir de aquí este elemento t profesor tendrá todas las propiedades de DNI, nombre y edad, tendrá la función obtener datos porque no hemos establecido esta función como final y tendrá pues todas aquellas derivadas. Si nosotros colocamos aquí, por ejemplo, pues una serie de propiedades que puede tener un profesor, pues no sé, podríamos poner años trabajados. Le ponemos como number, vamos a poner de 2 y le ponemos por ejemplo cargo, vamos a poner un varchar 2 de 100. Vale, pues ahí estaríamos definiendo unos elementos que tenemos asociados. Además podemos coger la definición de este elemento de aquí y colocándole pues la palabra overriding delante, ¿vale? Aquí podríamos poner overriding member y tendríamos la definición de esa función que queremos sobreescribir. Es decir, vamos a establecer que esa función vamos a cambiarle la funcionalidad dependiendo de si estamos hablando de un profesor o de una persona. Bueno, vamos a definir este elemento. En principio se ha compilado correctamente y ya podemos definir el cuerpo. Perdón. Vale, aquí ponemos t profesor. No hace falta que colocamos under t persona porque esto es la definición que le hemos establecido. Y aquí, pues entre esa definición y esta, pues vamos a establecer el procedimiento que tenemos aquí. Y aquí sí que tenemos que establecerlo con todo ese overriding, es decir, vamos a establecer el método y le ponemos begin, le ponemos end y definimos la funcionalidad que queremos obtener. Por ejemplo, si tuviéramos esto de aquí, podríamos perfectamente copiar lo mismo. Voy a definir la v salida y la copio aquí
voy a definir también estas dos de retorno y voy a cambiar la forma en la que se va a mostrar. Va a mostrar el nombre, el DNI, la edad, pero además pues voy a mostrar los años trabajados y el cargo que ocupa. Y ahí pues el cargo. Y ya en principio lo tendríamos definido. Vamos a ver si compila. En principio ha compilado. Y pues igual que tenemos esta de aquí, pues podemos definir un adicional que sea un profesor de tipo de profesor y le decimos que vProfesor es igual a tProfesor. Vamos a definir todos los parámetros que tenemos de la persona. Vamos a definir que sea, por ejemplo, misma y que tiene 38. Pero adicionalmente, pues tenemos que colocar que en ese profesor tenemos tanto los años trabajados, en este caso 3, y el cargo que ocupa, pues, no sé, secretaria. ¿Vale? Con lo cual podremos definir ese elemento de ahí. Ay, perdón. Y vamos a mostrar con eso, en lugar de vPersona, pues vProfesor. A ver qué aparece aquí en lo inline. No, me he equivocado. Me falta un punto y coma en algún sitio. Y aquí, si veis, es uno de los problemas que tenemos en línea 10, columna 3. Que no te dice si es de uno o de otro. Porque dice se ha encontrado el símbolo end of file cuando se esperaba los siguientes. No, es que me he pasado yo. Sí, pues la ejecución, el símbolo punto y coma ha sido sustituido en el end of file para configurar. No sé si será el bloque o alguna opción. Nombre, cargo. No sabría decir si es el obtener datos de profesor lo que me está dando o si es este bloque de aquí que lo tenemos aquí. Dice el símbolo puntos con end of file para continuar. Pero en principio sí que aparece como la opción esta que tenemos aquí. ¿Vale? Así ya tenemos lo que sería un derivado, más además le hemos introducido un método que hemos sobrescrito. También podemos definir métodos que no se puedan sobreescribir o forzar que no se sobreescriban.
Es decir, yo puedo tener un método asociado aquí en obtener personas, por ejemplo, saber año de nacimiento, por ejemplo. Que retorne, pues, por ejemplo, un number. ¿Vale? Y ahí sí que yo podría establecer este método como final, porque al final la edad pues va a ser algo que dentro de lo que sería el profesor que tiene años trabajados y cargo, no quiero que se pueda, digamos, introducir una variación de esa funcionalidad en los elementos derivados de mi elemento superior o elemento padre que tenemos ahí. Entonces aquí estableceríamos como final lo que sería ese miembro o esa opción, esa funcionalidad al final, a ver, función, que no queremos que en ningún momento se sobrescriba, ¿vale? Y aquí pues tenemos la posibilidad de hacer un creator replace type. No obstante, el error que aparece es que tenemos un elemento derivado, ¿vale? Es decir, dice no se puede borrar ni sustituir un elemento que tenga dependientes, ¿vale? Entonces tendremos que borrar los dependientes. Esto sucede también cuando creamos una tabla de esos elementos, por ejemplo persona, y tenemos esa tabla creada, automáticamente tendremos que borrar la tabla para poder hacer unos cambios en ese elemento, digamos, padre que tenemos establecido. Si ponemos, por ejemplo, aquí drop type, ¿vale? De profesor, y nos vamos creando ya el script con todas esas opciones para poder probarlo, pues de profesor me dejaría borrarlo y aquí me dejaría compilarlo. Siempre tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, esas variaciones no se aplican al body. Es decir, nosotros podemos crear, siempre que tengamos digamos, este prototipo bien creado con sus funcionalidades, pese a que tengamos derivados, nosotros sí que podemos hacer cambios en el body. Es decir, podemos cambiar la forma de representación de esos métodos o la lógica de esos métodos, pero sí que si cambiamos ya todo lo que sería ese elemento, pues tendremos que borrarlo y volver a establecerlo. Bueno, pues ahí tenemos ya un elemento derivado. Vamos a establecer o vamos a implementar lo que sería esa funcionalidad saber año de nacimiento. Pues nada, copiamos, venimos aquí, establecemos, pegamos el isWhereas al final siempre, establecemos el begin, establecemos el end y la funcionalidad. Pues al final que sería, vamos a coger el año, ¿vale? De lo que sería sysdate. Entonces ahí tenéis varias formas de conseguirlo. Dentro del curso no hemos establecido, no hemos visto lo que serían las funciones de Oracle. Pero si ponéis aquí funciones Oracle fecha, ¿vale? Quien dice fecha dice strings, dice tablas, números, conversión, etcétera. Ahí tenéis todo. Vale, ahí tenéis devuelve el año que representa, funciones de fecha, ¿verdad? Vale, Hyperion Financial, no. Aquí hay 2 o 3 páginas que están muy bien para conseguir todas las funciones. Creo que aquí tengo alguna. A Practical Guide, que también tiene versión de Postgres, por ejemplo. Y aquí tenéis, pues, más o menos también tenéis todas las funciones de lo que sería eso. Solo hay que buscarlas. A ver si me aparece por aquí.
Date. Os lo digo porque hay una sencilla que nos devuelve el año. Que es year. Concretamente esta. Year y la expresión y te devuelve la función. Igual que es hasta date, esta month, las tenemos todas así un poco accesibles. Vale, entonces pues dentro de esa función que tenemos, pues decimos que una variable o podemos incluso poner el return. Le voy a poner que es number de 4 y le voy a definir pues que v año sean los puntos igual a lo que devuelve la función year sobre el año de hoy. Vale, y al final sería pues el año de hoy menos 33, perdón, menos edad. Pues tendríamos el año de nacimiento y devolvemos el v año y comprobamos si esa funcionalidad me dice el identificador year se debe declarar no me lo está cogiendo year. No, pues vamos a ver. Función year, Oracle PLSQL. Y si no podemos probar otra cosa, que sería algo así como pues algo como select year sysdate into de año from dual, que es una base de datos de ejemplo que tiene y que nos permite establecer, y vamos a probar a ver si así. Voy a borrar esto, que no sé dónde tengo. No, igual es posible que sea la opción de la base, la versión de la base de datos, que sea muy antigua. Vamos a probar. A ver si puchar. To charge state. Vale, igual aquí con esto. Vamos a poner esto actual.
aquí vamos a colocarle el... pero esto tiene que haber... al final, por no perder el tiempo. Sí, probarlo, lo he probado. Funciones de fecha, pero esto es Financial Manager. Months between the day to date to chart. Extracto, perdón. Ahí está lo que buscaba. Vamos a colocarlo aquí. Select extract month for sheet date. Dual. Y aquí año menos años menos edad, perdón. Y este en principio no me haría falta. Aquí lo voy a meter dentro de año. Vale, ahí sí. Vale, en principio tendríamos esa función, función que es final, y no podré decidir o hacer un overriding de esa función aquí. Es decir, si hago esa función override aquí, pues me daría ese error. Y la he marcado así para que no se pueda extender, ¿vale? No se puede extender ese funcionamiento con esa función que tenemos ahí. Bueno, pues eso sería una de las opciones. Si por ejemplo metemos otra opción que fuera, y para que lo veáis más claro, ¿vale? Vamos a crear otro objeto que sea TAlumno. Le decimos que es under tPersona, y pues dentro de esos alumnos pues podemos definir una serie de elementos. Por ejemplo, si podemos crear una colección, por ejemplo, que sea asignaturas y que sea un elemento pues de tipo tAsignaturas. Ese tAsignaturas tendremos que crearlo antes y será un array asociativo, es decir, un array que tiene una tabla hash, no sé cómo lo habéis aprendido, pero lo podemos definir como un elemento que podemos acceder por un índice numérico o un índice también, por ejemplo, de caracteres, ¿vale? Ahí sí que, por ejemplo, cuando creamos estas asignaturas, ese índice no lo podríamos definir aquí, porque tendríamos que definir, es decir, yo puedo establecer ese tipo de elementos dentro de aquí. Por ejemplo, yo podría definir ese type asignaturas, ¿vale? Estableciendo que ese type asignaturas is table of, y aquí podemos poner un objeto o un elemento, cualquiera que tengamos. Por ejemplo, imaginaos que es una asignatura, pues tendremos el nombre de la asignatura. Le ponemos varchar2 de por ejemplo 50, index by, y aquí un elemento. Si yo, por ejemplo, sería la forma de acceder de un varray donde tenemos una posición y le decimos que en el index, si le ponemos un number, así tenemos que sería pues
prácticamente un array. En el índice número 1 tendremos, en el índice número 15 tendremos lo que consideramos. Pero ese index, pues sí que lo tenemos, no tiene por qué ser consecutivo. Es decir, yo puedo tener que si ese valor numérico significa algo para mí, pues a lo mejor la representación de esa asignatura con un código le podemos decir pues que este código sea pues el 0373, que sería lenguajes de marcas, pues tendrá el valor de lenguajes de marcas, ¿vale? Pero no tiene por qué ser correlativo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos también cambiarle la opción, y es decir, tener por ejemplo que esto sería number de 5, por ejemplo, y que esté indexado por un varchar 2. ¿Vale? De a lo mejor, yo qué sé, vamos a ponerle 10 o si queréis 4 para ver. Este tipo de colecciones, ¿vale? Que son los arrays asociativos o las tablas, no se pueden utilizar dentro de los elementos, ¿vale? Es decir, no podríamos tener uno definido fuera. De hecho, si hacéis uno de este tipo, os dirá que al hacer create o replace type, os dirá que en ese scope, ¿vale? En ese entorno, pues no se puede definir un elemento de ese tipo. Solo se puede definir dentro de lo que sería procedimientos, funciones o bloques de este tipo anónimos, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso. Sí que podemos crear otro que veremos después, que es isTableOf, pero no con ese index by el número. Para la utilización de este índice, pues nosotros podemos tener o podemos cargar ese valor. Podemos definir pues asignaturas de tipo, vamos a definir este de aquí, de asignaturas. Y la utilización de ese de asignaturas, pues las tenemos, pues, por ejemplo, aquí. Sería igual que todos los tipos, pero marcándole pues esa opción donde le establecemos el índice que queramos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, este lema pues tendrá un valor que será el 0373, por ejemplo, código 0373. ¿Vale? Y lo tendríamos establecido y nosotros podríamos acceder a cada una de las opciones con cada uno de los valores que tengamos. Por ejemplo, asignaturas base de datos, pues 0376. ¿Vale? Y tendríamos pues una red asociativa de ese tipo que solamente se puede utilizar aquí. Si nosotros queremos utilizar ahí como una serie de asignaturas que va a tener, ¿vale? Pues por ejemplo podríamos definir sí que un create type, por ejemplo de asignaturas, o para que sea más de code asignaturas, definido por ejemplo isVarray of isVarray, pues por ejemplo imaginemos que un alumno puede tener 10 asignaturas of number, vale, y ese number pues le hemos puesto pues 5. Vale, ahí tendríamos definido lo que sería un VArray, que sería de como mucho 10 opciones y que ya estableceríamos como el tipo, ¿vale? Y la diferencia es que aquí yo puedo utilizar este, pero dentro de aquí pues tengo que utilizar este, por ejemplo, de code asignaturas, ¿vale? Donde quedaría definido esa opción que tenemos por ahí.
Si yo, por ejemplo, intento mostrar esta opción, aquí vamos a poner que, imaginemos que queremos sacar pues la asignatura de lema, tiene el código, y aquí utilizaríamos pues ese v-asignaturas lema. Para mostrar pues todos los tipos que tengamos. Vale, y perdón. Vamos a ver, está incompleto, tiene formatos. El identificador de profesor, vale. Aquí es que he declarado el persona, pero se me ha olvidado definir el profesor, que lo hemos borrado porque tenía un derivado. Vale, aquí el profesor debería de tenerlo ya. Y la ejecución para que veáis ese array asociativo. Aquí me dice dbms output, dbms output.putLine. A ver si me he equivocado con algo. Ese output. Número tipos. Igual este haciendo un tuchar. Vale, sí, aquí lo tenemos. La asignatura de lema tiene el código 373, ¿vale? Que sería este que hemos definido aquí. ¿Vale? Eso es lo que sería un array asociativo y tenéis que tener en cuenta que solo podemos trabajarlo de aquí. Si nosotros dentro de lo que sería el alumno queremos tener un array de asignaturas, pues vamos a definir ese array de asignaturas y, por ejemplo, dentro de... Vamos a ponerle que tenga algún elemento más. Pues a lo mejor curso. Vamos a ponerle o ciclo. Y le ponemos ese bachartor de 5. Vale, y vamos a definir también pues esos overriding member function. En este caso, pues este que tenemos aquí de obtener datos. Bueno, voy a copiarlo ya de paso. Y
vamos a definir esas de ahí que tenemos. Ese alumno, pues lo creamos. Y dice, bueno, unas las siguientes. Aquí. Vale, puesto ent. Esto no es ent. La definición del tipo. De alumno compilado, compilación, el identificador T-code asignatura se debe declarar, es porque no he definido el tipo code asignatura es definido y el tipo alumno compilado. En principio ahí debería estar puesto. Si por ejemplo yo creara un alumno, pues podría tener ese, me lo creo aquí. Este tipo de alumno y lo establezco aquí, alumno, estos puntos igual a de alumno, como siempre, vamos a copiar datos, los tres primeros que son comunes, vamos a decirle 333. Carlos y tiene 25 años, pero además pues tiene los valores, tiene el V asignaturas y tiene el ciclo en el que está. Y para utilizar el V asignaturas, pues como es un elemento de este tipo, pues tendré que utilizar T-code asignaturas como constructor de ese elemento y lo tendré que ir rellenando. Pues por ejemplo, si tiene estas dos asignaturas, pues puedo utilizar V asignaturas de lema y esa función en principio me devolverá pues lo que sería el 0373, que sería el código de las opciones. Y si tengo ese V asignaturas de base de datos, pues me devolverá ese elemento de ahí. Y estoy utilizando dos colecciones. Al final, un array asociativo que me permite indexar de forma no secuencial, ¿vale? Es decir, por una serie de etiquetas, que pueden ser números, pueden ser letras. Y también aquí pues estoy utilizando T-código de asignaturas, que es otra de las colecciones, que esta ya la podemos guardar en la base de datos y la podemos crear fuera, donde voy a tener pues 10 hasta un máximo de 10 elementos de tipo number 5, ¿vale? Pues este me va a devolver concretamente 2 y me faltaría, antes de cerrar, lo que sería el ciclo. Y el ciclo pues le voy a poner, por ejemplo, DAO. Vale, tendríamos esas asignaturas, cerraríamos y crearíamos el objeto alumno. Y aquí, pues si os dais cuenta, hemos definido lo que sería el tipo, pero no el cuerpo. Vamos a crear el cuerpo. Create o replace type body de alumno. No tenemos que poner el under, le ponemos el as o el is y vamos definiendo pues lo que sería esa función de overriding del member2 que tenemos ahí. ¿Vale? Ahí le ponemos is y aquí pues como siempre begin y end, ¿vale? Para poder acceder. Y ahí tenemos la posibilidad de lo que sería definir las opciones que tenemos, o sea, utilizar, digamos, igual que utilizamos en otros elementos, no sé si habéis visto en Java, lo que sería la utilización de la definición o la sobreescritura de algunos métodos donde nos podemos referir a lo que serían los elementos padre.
¿vale? Y esos elementos, pues al final me permitirían pues establecer la funcionalidad, ¿vale? Estableciendo, pues por ejemplo, vamos a utilizar, en este caso no hemos hecho, si os dais cuenta con profesor hemos sobrescrito y como era una funcionalidad que era poca, pues hemos cogido toda, pero aquí por ejemplo podríamos llegar y establecer ese vSalida que sea un varchar 2 de 250, por ejemplo, y establecer que ese vSalida, y ahí tenemos la posibilidad de llamar a la función padre con la cláusula self as y definimos el tPersona, es decir, compórtate como una tPersona en lugar de como un tAlumno, y ves a la función obtener datos, con lo cual nos devolvería esta primera parte, nombre, DNI y edad, y nosotros tendríamos que añadir estos dos de aquí, ¿vale? Lo tenemos ahí, y este vSalida será igual a lo que hemos conseguido del padre más, pues en este caso, por ejemplo, el curso, vamos a poner, ponemos aquí curso, y sí que ahora nosotros dentro de este elemento tenemos un elemento que tenemos que recorrer, ¿vale? Y ese elemento que tenemos que recorrer, pues al final tendremos que establecerlo de alguna forma, es decir, curso, ciclo, ¿vale? Tendremos que hacer un bucle, por ejemplo, for, y desde, pues podemos hacerlo desde el primero hasta el último, desde 1 hasta el count, por ejemplo. Cuando estamos con un array y al final son elementos secuenciales, pues tenemos la posibilidad de establecer algo de este tipo, donde establecemos las asignaturas y utilizamos la función count, ¿vale? Para establecer el número de elementos que tiene. Hacemos un loop, el loop, y aquí pues iríamos añadiendo a salida el elemento o el código de las opciones. Pues al final pues algo como asignaturas, y aquí ponemos pues asignaturas y el índice. En este caso y si queréis le metemos un espacio para que se vea bien. Vamos a ver esto, asignaturas y este de aquí. Vale, en principio pues vamos a ver si el cuerpo me lo compila sin errores o con algún error que sea fácil. No, está compilado. Y vamos a probar pues esa creación que tenemos aquí, donde pues vamos a decirle valumno, concretamente vamos a colocar este de aquí, pero lo hacemos con valumno para que aparezca. Aquí, número o tipo de argumentos erróneos a llamar a alumno.
Vale, me está fallando aquí, que no lo había probado. 25, teco de asignaturas. Teco de asignaturas. A ver, ¿dónde tengo? Asignaturas de teco de asignaturas, ciclo. Y ciclo. Voy a poner, por ejemplo, aquí 1 y 2. A ver si es así. O me estaba equivocando. Número o tipo de argumentos inválidos. Teco de asignatura. Teco de asignaturas. Edad. DNI, Carlos. Y aquí sí que lo tengo. Ah, vale. Perdón. Este paréntesis va aquí. Vale, y aquí me dice tal, la función no ha devuelto ningún valor. Sencillo. Volvemos a recompilar esto y aquí. Vale, aquí sí que aparece asignaturas 373 y 376. Vale, pues en principio ya vemos cómo podemos sobreescribir estos métodos que pertenecen al cuerpo de la definición del tipo de persona, y lo único que nos queda explicar pues básicamente es la otra de las colecciones que son las tablas anidadas. Para ello pues vamos a poner todo esto en un tipo que sea instituto, por ejemplo. Create o reemplace type instituto o t-instituto y subject, y ahí definimos ese tipo que tenemos ahí. Pues dentro de este tipo t-instituto pues vamos a poner pues, por ejemplo un nombre y vamos a ponerle pues personas o sí, personas. Vale, vamos a definir que este elemento que tenemos aquí será de tipo personas. Lo podemos poner así, pero si es de tipo personas pues guardaríamos 1. Vale, entonces tenemos que crear un tipo que sea una tabla, que es un elemento. Las tablas anidadas son unas tablas tal cual, pero que las definimos pues de un tipo de objeto. Pues create o reemplace type. Este elemento será del tipo nombre de esto, que será pues t personas, pero en mayúscula, o colección de personas, como vosotros queráis. Y lo definimos como isTable of y definimos pues ese t persona. ¿Vale? Con la definición de este tipo nosotros habremos definido pues una colección de personas que es dinámica, es decir, podemos añadirle personas, podemos borrarle personas, y ahí tendréis una serie de opciones como delete, como extend, ¿vale? Que te permite añadir uno,
donde podéis colocarle cada una de las personas que vayáis definiendo, y no solo definirlas, pues por ejemplo como tenemos con el varray, que sería esta definición cuando lo creamos. Tendremos ahí, si queremos cambiar un varray, pues tendríamos que crear un varray nuevo y sustituir este que tenemos por aquí. Lo que sería personas, pues al final sería una tabla anidada de personas, y pues por ejemplo si le ponemos un método miembro en plan member function mostrar datos, que retorne un varchar das. Le pongo función porque si pusiera un procedimiento que me mostrara por pantalla con el dbms output, me impediría poder utilizarlo dentro de sentencias SQL. Es decir, podéis hacerlo perfectamente, podéis establecer esa función para definir procedimientos, pero solo se podrían utilizar con bloques de tipo declare y no con digamos consultas que se puedan hacer sobre objetos o sobre tablas de objetos creadas con este tipo de, por ejemplo, este instituto. Vale, entonces pues lo ponemos como función y así lo podemos utilizar tanto las dos. Si lo queremos declarar aquí, pues tendremos que utilizar el dbms output.line como elemento que queremos mostrar. Vale, pues tenemos ahí mostrar datos. Vamos a ver si se compila de forma correcta. Se compila de forma correcta y creamos el body. Con as y creamos esa función miembro. Y el cuerpo, esa función miembro, lo único que hará será, pues igual que las otras, proveer una salida de tipo varchar2 de 100, por ejemplo, y aquí pues ya podemos colocar cualquier cosa, pues por ejemplo podemos colocar salida es 2 puntos igual, o el instituto se llama por ejemplo, concatenamos con nombre, y sí que pues tendremos que recorrer esa colección de personas que tenemos aquí, ¿vale? Pues con, por ejemplo, un for y podemos utilizar métodos de colección, como por ejemplo personas.first personas.last, y nos movemos con ese loop para ir mostrando, pues, o ir cargando en esa variable de salida lo que sería los datos de cada una de las personas. Y como nosotros sí que tenemos cada una de las personas, podemos ir estableciendo el elemento que nosotros queramos colocar, ¿vale? Es decir, podemos utilizar en este caso, persona sí, y el método de persona que vamos a utilizar pues será obtener datos. ¿Vale? Con lo cual, pues esa persona, dependiendo de su tipo, llamará a un método obtener datos que nos dará todos esos datos y los iremos colocando ahí.
al final, para que no me pase igual que antes, le hacemos un return de salida y comprobamos si el cuerpo se ha creado de forma correcta. Si en principio se ha creado de forma correcta, y la utilización pues que tenemos aquí pues sería instituto, que voy a definirlo aquí, se me olvida, ese tipo de instituto. No sé si he definido el tipo de instituto como tal. Sí. Y para llamarla pues igual, pues crearía como t-instituto. En este caso tendría que pasarle los valores, pues el primero el nombre, y es Paco Moya. Y luego tendría que pasarle los valores de, en este caso, cada una de las personas que tengamos asociadas a esa función, ¿vale? Si yo, por ejemplo, he creado un profesor, tengo que creado un alumno, pues podría perfectamente llegar aquí, decirle que voy a crear, en este caso, una tabla D, ¿vale? Voy a utilizar el tipo de la tabla como constructor de esos valores que tengo aquí, ¿vale? Y esos valores pues será vProfesor y vAlumno. ¿Vale? Podría perfectamente llamar aquí a vProfesor y establecer, a tProfesor y establecerle pues estos valores, y aquí llamar a tAlumno y establecer estos valores aquí sin ningún tipo de problema. En principio lo tenemos, me faltaría un paréntesis, vale, y vamos a mostrar ese elemento de no obtener datos, que no sé dónde he puesto, mostrar datos. Y no es de vAlumno, es de vInstituto. Vale, y vamos a ver si así sí que funciona. Vale, tenemos un error aquí, arithmetic on number constraint, declare number 2. Instituto, buffer de cadena demasiado pequeño numérico. With an arithmetic numerical distinction station occurred for this null attempt. De number 2. A ver. Esto puede ser. Voy a ponerle 1000 caracteres. Vale, era eso. Era que tenía un tipo demasiado pequeño. Vale, y aquí tendremos que el instituto se llama Paco Moya, y ahí dentro de cada uno pues he llamado a las opciones. Y si veis, aunque no aparezca, aquí, a ver si os puedo decir un truquillo, que ahí podemos concatenar el char 10, que es el salto de línea. Vamos a ver si con esto me parece un poco más definido y lo veis más claro.
ha faltado la D. Vale. Vale, pues ahí no me ha aparecido. Char 10, sobresalida, más sobresalida. No, esto debería de ir aquí. Vale, aquí sí que lo tenéis bien. Vale, donde ahí aparece pues nombre Raquel, tal, pero cuando llegamos a lo que sería la representación de lo que nos interesa ahora, que es el instituto, pues tenemos que el instituto se llama tal y tenemos ahí pues nombre de las personas. Y si veis, independientemente que yo lo esté guardando como persona, es decir, yo aquí no he creado una tabla de alumnos ni de profesores, lo he creado como T persona, he guardado un alumno y un profesor y dependiendo del tipo que tenemos, pues se ha llamado a cada uno de los métodos mostrar datos donde aparecen pues para ese profesor los años trabajados y el cargo que tiene y para ese alumno pues las asignaturas que está matriculado, ¿vale? Que es al final la potencia que tiene la forma de trabajar en orientado a objetos. Cuando tenemos esto de aquí, el Nested Tablet tiene una particularidad y es que si nosotros intentamos crearlos, porque al final todos estos tipos nosotros podemos definir perfectamente una tabla donde almacenar este dato que hemos creado y podemos hacer create table institutos of instituto ¿sí? Vale, y por ejemplo de instituto dice, aquí os aparece, dice specify the nested table storage clause for the nested table column o attribute. Ahí lo que te está diciendo es oye, me has definido un tipo establa, ¿vale? Es decir, establa de, pero no sé el nombre con el que debería de guardar esa tabla. Y nosotros podemos establecerlo, podemos establecer, por ejemplo, si tuvierais una definición de este tipo, donde definimos que nombre es primary key, por ejemplo, para cada instituto, pues podríamos definirlo así, o si no tenemos esa definición, quitaríamos el paréntesis y nosotros definíamos lo siguiente, es nested table, es decir, la tabla que está anidada dentro de este objeto, le vamos a decir el nombre de la tabla, en este caso personas, storage as, y aquí le ponemos una opción, ¿vale? Es decir, storage no, perdón, store as y un nombre de tabla que queramos colocar, ¿vale? Pues personas, instituto, algo así, ¿vale? Y si veis esa definición, ¿vale? En principio me permitiría crear institutos. Vale, pues en este caso la tabla institutos, que voy a borrar y voy a crearla bien.
drop table. Vale, y ahí tendríamos la tabla de institutos ya creada, y dentro de estas tablas pues podemos hacer consultas tal cual, pues si queremos insertar un valor, pues insert into institutos, valores, vale, y ahí insertaríamos pues una instancia de ese instituto, vale, pues lo tenemos por ejemplo aquí, y vamos a utilizar pues esa función, vale. Aquí vProfesor necesitaremos colocar la definición de tProfesor, y lo que sería valumno necesitaríamos colocar la definición de el alumno. En este caso no vamos a utilizar el vasignaturas que hemos colocado aquí, voy a bajar abajo, de alumno, y aquí pues el 0373 y aquí el 0376. Vale, si insertamos estos datos, pues aquí me dirá que tipos de datos inconsistentes, UTT-HR, aquí, aquí, voy a ir cerrando, tengo código de asignaturas, tengo DAO, aquí terminaría el alumno y aquí terminaría el profesor, con lo cual el profesor no está cerrado bien. Columna personas, me faltaría de instituto y de vale, eran los paréntesis, y aquí tendremos pues si hacemos select asterisco from institutos, pues tendremos esta de aquí. Entonces ahí tenemos pues al final que nos va diciendo cuál sería cada una de las opciones. Si nosotros queremos acceder a esa tabla, ¿vale? Podemos colocar pues por ejemplo vamos a hacerle institutos y punto nombre, ¿vale? Para acceder a lo que sería el nombre, pero podemos acceder ahí, si lo que es una tabla anidada, pues con un table, y le definimos las opciones, en este caso personas, ¿vale? Si nosotros colocamos por ejemplo aquí voy a llamarle P, porque en muchos de estos casos es necesario utilizar el alias, pues le ponemos P punto, y en este caso pues a ese P vamos a ponerle por ejemplo nombre, y vamos a ver que ahí en realidad pues sí que me permite entrar. Si quiero por ejemplo colocar, pues en este caso p.nombre, si le colocamos code asignaturas o asignaturas 1, pues tendremos que tener en cuenta que por ejemplo el profesor definido como profesor no tiene ese campo, ¿vale? Sí que nosotros podemos colocar lo que sería también el value, ¿vale? Con ese, por ejemplo, value de P, ¿vale? Con lo cual nos retornaría un objeto, y dentro de ese objeto podríamos colocarle a mostrar datos. No sé si lo llamamos mostrar datos, otro de aquí. Lo he mostrado, obtener datos, perdón.
Table personas. Ay, aquí me parece que tenía que definirle que esto era una función vacía. Sí, aquí lo tenemos. Vale, y hemos llamado a un método de cada uno de esos valores, y dependiendo del tipo de elemento que tengamos, pues cuando es un profesor nos muestra los datos del profesor, y cuando es un alumno pues nos muestra los datos del alumno. ¿Vale? Eso sería más o menos la definición de lo que tenemos que trabajar. Es un poco complicado, pero no tiene nada extraordinario. O sea, al final, si lo pensáis, pues la definición de objetos lo que nos permite es tener dentro de unas propiedades, pues por ejemplo, un objeto de tipo persona puede tener, por ejemplo, un objeto de tipo dirección y tendría unos 3 campos. Si nosotros queremos no solo tener una relación 1-1, es decir, una persona tiene una dirección, sino que tenemos o que queremos tener una relación 1-muchos, ¿vale? Pues tomaríamos, por ejemplo, la definición de un VArray, donde establecemos que, por ejemplo, en este caso, un alumno puede tener muchas asignaturas. Si queremos ya algo más complejo y sobre todo dinámico, pues lo que crearíamos es una tabla de personas al final que nos permite tanto añadir más valores a esos campos que tenemos dentro de ese elemento, en este caso de instituto. ¿Vale? Y aquí tenemos que diferenciar también lo que es el trabajo en un bloque PLSQL, en una función PLSQL, donde tenemos pues todo este tipo de funciones, donde podemos hacer casi cualquier programa, y lo que sería el almacenamiento, la persistencia de esos objetos cuando tenemos que utilizar una base de datos relacional definida en tablas, donde tenemos que guardar esos datos, ¿vale? Y esos datos pues nos requieren funciones como value, como table, que nos permitan recuperar las particularidades e inclusive pues llamar a métodos dentro de lo que sería una consulta SQL. ¿Vale? Por lo demás, es un poco trabajarlo. También hemos dejado 3 semanas para cada uno de estos bloques y podréis ir trabajando. Tenéis ejemplos también de cómo hacerlo, y si tampoco vamos a avanzar mucho más en esto. Así que, nada, último vídeo de todos. Espero que no se haya hecho muy pesado y nada, ya os veré en el próximo curso. Un saludo a todos.